Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta plática que tendremos respecto de las reformas al Código Fiscal de la Federación para 2026. Les agradezco mucho su participación. Aquí me está acompañando mi compañera Cindy Rodríguez. Ella nos va a estar apoyando en el chat, ahí con sus comentarios, con sus dudas, con sus aportaciones. Y bueno, me presento primero yo. Soy Marta Alejandra García Bundis, soy abogada egresada de la Universidad de Guadalajara. Cursé una maestría en Derecho Fiscal en la Universidad del Valle de México. Mi área de especialización ha sido el Derecho Fiscal y pues mi trayectoria laboral siempre ha estado del lado del Derecho Fiscal. Estuve 5 años trabajando como un tercero especializado para el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. Después de ahí migré al SAT, donde estuve 12 años, especialmente en el área de recaudación, y desde enero del 2023 trabajo en el corporativo Ambros. Actualmente soy la coordinadora de estrategias fiscales. Bueno, el día de hoy les voy a hablar de un tema muy importante que tiene gran relevancia, que es las reformas al Código Fiscal de la Federación para 2026. Esta reforma ya fue aprobada tanto por la Cámara de Diputados como por la Cámara de Senadores, es decir, que ya es un hecho. El objetivo que hoy nosotros queremos es darles a conocer o compartir con ustedes cuáles son estas principales reformas o adiciones que se realizan y que van a entrar en vigor a partir de enero del 2026 y que van a impactar en nuestra actividad diaria y que van a crear más carga a los contribuyentes. ¿Por qué nos sirve esto? Porque si las conocemos, podemos implementar estrategias fiscales de forma preventiva, ya que ya la mayoría de las veces, pues el cliente ya llega a nosotros con algún problema y pues ahí nuestra estrategia tiene que ser correctiva. Sin embargo, cuando conocemos los cambios y nos anticipamos, pues podemos crear una estrategia preventiva. Recuerden que al final les van a estar compartiendo una guía donde les van a dar todas las reformas y va a haber por ahí un capítulo de beneficios fiscales, del aumento de las tasas impositivas y ahí se los van a estar mandando. Espero que les sea de utilidad. Bueno, ¿cómo surge esta reforma? Como ustedes saben, todas las reformas de ley surgen por las necesidades que tiene la sociedad o las problemáticas que presenta. Es decir, son un reflejo. En este sentido, el Estado tiene la necesidad de fortalecer las facultades del Servicio de Administración Tributaria. ¿Con qué fin? Bueno, primeramente, el de combatir la evasión fiscal. En segundo término, crear una mayor eficiencia recaudatoria. ¿Y cómo lo hace? Con esta reforma, ¿qué hace? Bueno, ajusta 3 ejes claves y principales dentro del Servicio de Administración Tributaria. ¿Cuáles son estos ejes? Pues hablamos de lo que es las facultades de gestión de la autoridad, donde se habla de una vigilancia y control de los contribuyentes, de las facultades de comprobación que se refieren a la verificación y comprobación y determinación de adeudos, y finalmente las facultades de cobro, que a final de cuentas estas también retribuyen en recursos económicos para el Estado. Continuando con este tema, ahora sí vamos a ver cómo estas reformas impactan en lo que es las facultades de gestión de la autoridad. Todo el mundo conocemos o tal vez ya hemos tenido algún contacto con lo que es la restricción de los certificados de sello digital, que el sello digital es instrumento muy básico para todas las empresas, puesto que les permite tener operaciones con sus clientes y proveedores. En este sentido, al artículo 17H bis, que es el que regula la restricción de los certificados de sello digital, se adicionan nuevas causales, son 6. 2 de ellas tienen que ver con un procedimiento de comprobación que también se adiciona con esta reforma, que posteriormente se los voy a explicar, pero en ese sentido las 2 nuevas causales son la de no desvirtuar la presunción de CFDIs falsos. Aquí hablamos del emisor. La otra es no revertir los efectos tras recibir estos CFDIs falsos, es decir, cuando yo soy el receptor. Hay una tercer causal que es la de tener créditos firmes no pagados. ¿Por qué? Porque pues muchas veces las empresas tienen créditos fiscales y siguen por ahí operando y sin embargo pues la autoridad no ve una retribución. Si bien es cierto, ellos siguen teniendo ingresos, pues no aportan nada para pagar ese crédito fiscal. Entonces, ¿qué hace esta reforma? Ahora dice el Estado, ¿sabes qué? Si tienes créditos fiscales firmes
y tú en este año declaras ingresos 4 veces mayores a ese adeudo fiscal, entonces es una causal de restricción, porque si estás generando, pues tienes para pagarlo. Otra causal es la práctica indebida en materia de hidrocarburos, el llamado huachicol. En este sentido, en este año se estuvo por ahí, bueno, los que tienen contacto con la materia fiscal pudieron estar viendo que se mandaron muchas restricciones en el sentido de que había gente que no tenía permisos y que timbraba CFDIs de compra de hidrocarburos. Entonces la autoridad lo encuadraba en una causal distinta por haber cometido una infracción. Sin embargo, como tal, ya para él es necesario adicionar como tal la práctica indebida en materia de hidrocarburos, es decir, no tener permiso o no tener permiso vigente o tenerlo caduco o no timbrar de forma correcta los FDIs. La siguiente adición es la de no atender requerimientos en materia de comercio exterior. Esta es muy similar a una que ya existe, sin embargo, solamente se contemplaba el no atender requerimientos, pero si hablábamos de auditoría, no inmiscuía a lo que era comercio exterior. Es por eso que hoy se hace necesario que también se incluya el no atender requerimientos en materia de comercio exterior. Y la última adición es en el sentido de no llevar control de inventarios, porque hay muchas veces que empresas que importan o exportan no tienen debidamente sus sistemas de control, entonces ahora la autoridad dice, esa va a ser una nueva causal de restricción de sellos. La siguiente reforma, en este sentido de las facultades de gestión de la autoridad, es muy importante. Habla de una negativa de inscripción al RFC, ¿ok? Ustedes ya constituyeron su empresa, ahora dicen voy a hacer la cita para darme de alta en el SAT e inscribir. Va el representante legal, el administrador único, lleva todos los papeles. Sin embargo, hoy el SAT va a tener la facultad en ese momento de revisar que el representante legal, el socio, o cualquiera que tenga que esté en el acta constitutiva, no esté ligado a unos CEFOS o unos CEDOS. También que no hayan transmitido indebidamente pérdidas, que no cuenten con créditos fiscales firmes y que se encuentren como no localizados. Si el SAT revisa y alguno, ya sea el socio o el representante legal, tiene un crédito firme que no ha pagado, esa será la causal por la que el SAT les negará la negativa de la inscripción al RFC. La siguiente es que el CFDI debe amparar operaciones reales. Ya, ya como saben, ahorita se les da término de que son operaciones simuladas. Sin embargo, ahora como tal, el artículo 29A se reforma y habla de que el CFDI debe de amparar operaciones reales. En este sentido, lo que buscó la reforma fue armonizarla con la reforma a la Constitución, donde ya como tal, en la prisión preventiva oficiosa, se habla de quien expida CFDIs falsos. Entonces lo que hicieron fue homologarlos, por eso le dan este nuevo término de falsos, pero sí será muy importante ver hasta dónde abarca o cómo la autoridad actúa, porque si ustedes leen un poquito de esa minuta o de esa exposición de motivos, habla acerca de que debe ser una operación real, material, que yo pueda tocar, que yo pueda palpar. Sin embargo, en la operación diaria ustedes saben que hay servicios que no se pueden tocar, que no se pueden ver, pero que sí es importante, la tan llamada materialidad. Es decir, yo voy a documentar todo lo que haga con mis proveedores y con mis clientes y sobre todo hacer una trazabilidad de los servicios. Es decir, que el servicio o la operación que estoy realizando sea rastreable desde el inicio hasta la conclusión del mismo. Por último, el que a mí me parece relevante respecto de las facultades de gestión es la revisión en tiempo real a las plataformas digitales. Aquí se adiciona el artículo 30B que va en este sentido y es para que el SAT pueda acceder solamente a información relevante para el cumplimiento fiscal. Este artículo ha tenido como mucho ruido porque la gente empezó mucho a hablar acerca de que pues el SAT va a saber dónde estoy y me va a poder vigilar el estado al 100%. Sin embargo, cuando esta reforma se discute en la Cámara de Senadores, ellos dicen, lo voy a acotar. Si bien es cierto, tú en tu exposición de motivos no lo cierras, yo lo acoto y te digo que la información a la que puedes acceder solo tiene que ver en materia fiscal, no va a ir más allá. Entonces, es una facultad limitada a la que se les da con este artículo 30B. Si estas plataformas no cooperan,
pues el SAT va a tener la facultad de bloquear temporalmente el servicio. Aquí cabe señalar que esta adición o esta reforma va a entrar en vigor hasta el 1 de abril del 2026. ¿Qué se está buscando? Pues que esas plataformas tengan un plazo o un lapso de tiempo para que adecúen todos estos sistemas y le puedan dar el acceso al SAT. Ahora vamos a lo que es las facultades de comprobación. ¿Cómo se fortalecen dentro de esta reforma? Bueno, se adiciona un nuevo procedimiento, que es la visita exclusiva para verificar que los FDIs amparen operaciones reales. Ojo, es muy importante que sepan que no se busca determinar impuestos. Ellos solo van a querer ver que realmente la operación que tú manifestaste en tus FDI se llevó a cabo. Volvemos a hablar de materialidad, volvemos a hablar de trazabilidad de servicios. ¿Qué pasa? Aquí se suspende el certificado de sello digital en tanto no se desahogue el procedimiento y si no logras acreditar que es una operación real, pues se nos restringe el certificado de sello digital. Este procedimiento está arreglado en el artículo 49 bis, que también se adiciona. Es un procedimiento sumario, es sumamente rápido. El plazo total para su desahogo es de 24 días hábiles. Ojo, no va a haber citatorio previo. El SAT va a llegar, en ese momento te va a notificar y te va a suspender el certificado de sello digital desde el inicio. Te va a dar 5 días hábiles para aportar pruebas y los cuales señalan que no va a haber prórroga. Tú solamente vas a tener 5 días hábiles para probar que sí estás realizando una operación real. Si no logras acreditarlo, se te va a restringir el uso. ¿Esto qué significa? No voy a poder facturar operaciones ni con clientes ni con proveedores. Entonces sí es muy importante porque ahí hablas de un flujo de efectivo, hablas de la operación de la empresa y sin flujo de efectivo, pues las empresas no caminan. Después se hará la publicación en el portal del SAT y por último, los terceros, es decir, los que hayan recibido estos FDIs, tendrán 30 días para revertir estos efectos. Entonces, nuevamente hay que ver cómo se desahoga el procedimiento, porque una cosa es cómo lo plasman en ley y a veces cómo se desahoga por medio de la autoridad. Entonces, habrá que esperar, pero sí tener cuidado. Por eso les decía que esto nos permite anticiparnos y crear una planeación fiscal preventiva. Entonces, ¿qué debo de hacer? Cada operación la voy a documentar, voy a pedir documentos a mi proveedor, a mi cliente, voy a imprimir correos, bitácoras, voy a hacer minutas, etcétera. Todo lo que ustedes puedan hacer para soportar esas operaciones. Y por último, a mí se me hace relevante en materia de facultades de comprobación, que es la de requerir documentación de una forma ordenada y relacionada. Por ahí, muchas veces los abogados fiscalistas nos metíamos por el lado de que dentro de la auditoría, la autoridad había requerido papeles de trabajo con cierta metodología, ¿no? Que me le cruces con el estado de cuenta, que me identifiques, que le pongas A, B, C y D. Entonces, como el artículo como tal solo hablaba de papeles de contabilidad, pues el contribuyente decía, oye, me estás pidiendo algo que no estoy obligado a tener. Entonces, en este sentido, al ver el SAT que sí creaba como que perdiera algunos juicios, pues ahora lo plasma en la reforma y dice, yo te puedo requerir la documentación con la metodología y el orden que yo lo requiera. Entonces sí será indispensable que lo hagamos tal cual pide la autoridad. A, B, C y D en ese orden, ¿sí? Porque a veces somos muy de, pues yo lo hago así, de todas maneras le estoy entregando la información que me está pidiendo. Sin embargo, el SAT cuando la valora, no lo hace porque simplemente no se la entregamos como él no la solicitó. Ahora vamos a hablar de cómo fortalece las facultades de cobro esta nueva reforma. Por ahí, pues no sé si todos tengan conocimiento, existe una facilidad que es la de la parcialización de las contribuciones para que se hagan pues así en partecitas. Si el contribuyente no tiene liquidez, pues se puedan pagar en diversos plazos. Pero sin embargo, esta tenía una restricción. Decía que no podían acceder a este beneficio aquellas contribuciones en materia de exterior. Hoy se elimina esa restricción y lo que hace es beneficiar a contribuyentes de ese sector que aún queriendo regularizarse, pues no cuenta con una liquidez inmediata. Entonces, lo que busca por un lado es recaudar
y por otro, también decirle al contribuyente, oye, te apoyo, te ayudo y caminamos de la mano como debe de ser entre contribuyente y autoridad. Después, tenemos lo que es aquí las causales de improcedencia del recurso de revocación. Si bien es cierto, en esta reforma ustedes no lo van a ver plasmado, no se adiciona, de hecho, en la minuta que pasa a la Cámara de Senadores, dice que ya no cree necesario adicionar esta fracción, puesto que en días pasados que se reformó la ley de amparo, también se reformaron algunos artículos del Código Fiscal, en específico el 124, y se incluyó como nueva causal de improcedencia el desconocimiento del acto. Entonces ya no podrá ser causal para irnos al recurso de revocación. ¿Qué efecto va a tener esto? Pues que la autoridad sigue acortando los medios de defensa en la instancia administrativa para el contribuyente. Posteriormente tenemos el orden para garantizar el crédito fiscal. Creo que ahorita ¿cómo se dice? Pues la más utilizada por los contribuyentes es la póliza de fianza. Sin embargo, aquí el SAT dice, ¿sabes qué? Ahora te voy a poner un orden obligatorio. ¿Por qué? ¿Qué busca? Que la garantía sea líquida y de fácil cobro. Entonces, en primera instancia, dice, por orden cronológico, primero me tienes que ofrecer el billete de depósito que va a ser expedido por el Banco de Bienestar. Si tú me logras acreditar que no tienes la liquidez para darme un billete de depósito, pues te puedo aceptar la carta crédito. Si me logras acreditar que no puedes darme esos dos, entonces la prenda y la hipoteca. Ojo, la prenda va a estar acotada. En la resolución miscelánea nos va a decir qué bienes se pueden tomar como prenda. Entonces también hay que estar muy atento a la resolución miscelánea para 2026. En cuarto lugar está a la póliza de fianza, ahora sí, y en quinto, el embargo de negociación. Uno muy sonado, que estuvo sonando mucho por los fiscalistas, es que actualmente, cuando nosotros interponemos el recurso de revocación, no es necesario que nuestro cliente o el contribuyente garantice la deuda fiscal. Sin embargo, la autoridad cree necesario quitar esta prerrogativa y ahora se hace necesario que aun y cuando tú interpongas recurso de revocación, vas a tener que garantizar el crédito. ¿Por qué? La autoridad dice, pues es que, ¿sabes qué? Me interpone el recurso de revocación y en lo que se desahoga, ya me desapareció bienes, ya me vació las cuentas bancarias, etc. Entonces, ¿qué dice? Desde que el crédito está exigible, si no me garantizas, voy a iniciarte acciones de PAE, embargo de cuentas bancarias, embargo de inmuebles, te voy a ir a requerir a tu domicilio fiscal y te voy a embargar. Entonces, mucho ojo con la estrategia que planeen para algún adeudo. Ya ustedes sabrán qué es lo más idóneo para su contribuyente, pero siempre tomar en cuenta que el crédito debe de ser garantizado. Aquí se adicionan 2 delitos al Código Fiscal. Nos habla de delitos por comprobantes falsos. Otra vez vamos ligados a lo que es la reforma en materia de la Constitución, y aquí se nos habla de 2 a 9 años de prisión. Se persigue independientemente del estado en el que se encuentre el procedimiento que se está desahogando y se va a exigir la reparación del daño. Entonces, mucho cuidado con esa nueva facultad de comprobación al desahogarla. La verdad es que no la tomen así como de, en 5 días no lo puedo hacer, que se desahogue el procedimiento y después lo intento. No, lo idóneo es siempre atender, siempre asesorarte y siempre demostrarle a la autoridad que tú estás operando de forma correcta. Y por último, les comento de otro delito, que es el de declarar hechos falsos. Aquí se está imponiendo una pena de 3 a 6 años de prisión. Se castiga cuando hay documentación alterada o información falsa. ¿Qué busca esto? Inhibir tácticas defensivas dolosas, ¿no? Porque a veces en los procedimientos que desahoga el Servicio de Administración Tributaria, se ha detectado que se expiden o el contribuyente presenta documentación alterada con información falsa. Entonces, lo que busca es inhibir la práctica y decirle, oye, si lo haces, pues va a tener una consecuencia. Así que, como lo ven, viene una mayor fiscalización por parte del Estado.
Debemos de ser preventivos, no reactivos. Creo que eso es lo principal que tenemos que tener en cuenta, que nuestra respuesta no debe de ser cuando ya tenga el problema tocándome la puerta, sino que debo de anticiparme. Si ya sé que vienen estas nuevas reformas, si ya sé que viene este nuevo procedimiento de comprobación, pues entonces me preparo, documento cada operación, le pido a mi cliente, oye, cada que celebres una operación, pídele A, B, C y D, tal vez ir haciendo algunas carpetitas, la mayor documentación que tenga, a efecto de que cuando la autoridad llegue a revisarlos, ustedes puedan acreditarle. Aquí mucho ojo, acuérdense de la fecha cierta y acuérdense por ahí que hay una tesis muy reciente que dice que las fotografías también deben de estar certificadas. Entonces hay que tener mucha atención a todo, a la ley, a la resolución miscelánea y a lo que están determinando los tribunales. También hay un mayor incremento en riesgo por uso de CFDI. A veces nosotros decimos, oye, es que yo opero súper bien, yo así, mira, aquí está mi empresa, mis operaciones son reales, pero no sé qué pasa con mi proveedor, ¿no? No sé si mi proveedor tal vez tenga 20 actividades dadas de alta en el SAT y realmente solamente tenga 3 reales y respecto de las otras 7, pues sean operaciones simuladas. Entonces ahí sí tienen que ser muy cuidadosos, creo que sí debe de haber como una investigación de con quién estoy tratando, porque el riesgo no viene nada más de ustedes, sino también de recibir ese CFDI. Y pues ya lo que les dije, la planeación fiscal preventiva y revisar y documentar todas sus operaciones. Estas son las reformas o adiciones que creímos más relevantes, que nos dimos a la tarea pues de estudiarlas y de proyectarlas para que ustedes las conozcan. Es un trabajo pues de todo el equipo. Espero que sea de su ayuda y que les haya sido amena la charla. No sé si tengan por ahí algunas preguntas, algún comentario, Cindy. No, al parecer no hay. Igual, escríbanos, mándenos sus dudas, si desean alguna consulta en específico, mándenos alguna consulta en específico y por ahí les damos información. En unos minutos les van a estar enviando la guía que hicimos pensando en ustedes, donde se recopilan todas y cada una de las reformas, porque sí son varios artículos los que se reforman y varias adiciones, y ahí las podrán estar consultando para que el material les sea de apoyo. Les agradezco mucho, pues, que hayan estado siguiéndonos el día de hoy. Gracias por regalarnos unos minutos de su tiempo y, pues, aquí seguiremos con temas de su interés. También escríbanos de qué les gustaría que habláramos en nuestro siguiente seminario y por ahí estaremos haciendo un nuevo tema. Les agradezco. Que tengan bonita tarde.